Vamos a la sección de probabilidad y estadística para la guía oficial de Politécnico 2020. Esto lo tenemos en la página número 86. Y comencemos entonces viendo qué nos pide la primera pregunta. Entonces, en este caso queremos el conjunto que representa a este que vemos aquí, el listado, y es el inciso C, pero vamos a ver por qué. Bueno, eso tiene que ver con teoría de conjuntos, operaciones de conjuntos. En este caso es el inciso C porque representa la unión del conjunto R con S. ¿Sí? Como sabemos, la unión de conjuntos va a tomar tanto los elementos que están en R como en S. Es decir, vamos a tomar los que están en R, los que están en S y los que son comunes a ambos conjuntos. Al hacer esto, viendo lo que tú tienes escrito en tu guía, por eso es que llegamos a que efectivamente al hacer la unión de sus conjuntos, tú tienes el enlistado que se está expresando al inicio. De esa manera es como podemos saberlo. Las otras opciones nunca te van a dar, si tú haces las operaciones con conjuntos, nunca te van a dar este resultado. Y lo puedes comprobar por tu propia cuenta para que practiques estas operaciones, ¿de acuerdo? Precisamente por eso en este canal preparé el tema de teoría de conjuntos, operaciones con conjuntos, que tienen que revisar si esto no lo han visto en la escuela o si ya no lo recuerdan, pues de la misma forma, ¿no? Entonces vamos ahora a la pregunta número 2. Los conjuntos no vacíos A y B satisfacen estas condiciones, o sea, no vacíos, ¿no? Que tienen algún elemento, satisfacen estas condiciones. Que A es subconjunto de B, pero que B también es subconjunto de A. Bueno, recuerda que los subconjuntos se refiere a una pertenencia total, ¿no? Es decir, si decimos que A es subconjunto de B, quiere decir que todos los elementos de A están dentro del conjunto B, y luego al revés, todos los elementos del conjunto B están dentro del conjunto A. Por esa razón, entonces, puedo llegar a la conclusión de que estos conjuntos tienen que ser necesariamente iguales, ya que son subconjuntos uno del otro. Tienen que coincidir entonces en todos los elementos. ¿Sí? Piensa en eso, razónalo un poco e incluso aquí podemos escribir el diagrama de Venn para esta situación. Si tenemos que A y B son el mismo conjunto, entonces todos los elementos de A están dentro de B y los de B a su vez pues están dentro de A. Tiene que ser el mismo conjunto, ¿de acuerdo? Así que, dadas estas condiciones, ¿qué relación se satisface entre estos dos conjuntos si ya sabemos que son iguales? Bueno, aquí apoyándome en mi diagrama de Venn, puedo concluir que la respuesta correcta será el inciso B. El inciso B, donde nos dice que la unión de estos dos conjuntos va a ser igual al conjunto A. ¿Sí? O podría ser igual al conjunto B también, porque son iguales estos dos, ¿no? Veo aquí la unión de estos, bueno, es el mismo círculo que representa a A, o que representa también el conjunto B. ¿Sí? Es una pregunta corta, pero de razonamiento en base a la teoría de conjuntos, a las operaciones con conjuntos. Las demás operaciones, si tú las verificas, no irían de acuerdo con este diagrama de Venn. Entonces, sin duda, los diagramas de Venn son sumamente útiles, por eso es que te sugiero que siempre que sea necesario visualizar una situación de conjuntos, construyas tu correspondiente diagrama de Venn. En la pregunta número 3 dice, especifica por medio de extensión el conjunto de los números naturales. Bueno, los números naturales, como bien sabemos desde aritmética, son los que te sirven para contar objetos. Hay autores que incluyen el 0, otros no. Aquí sí se incluye 0, 1, 2, 3, ¿no? Cuando tú empiezas a contar objetos, por eso es que tenemos el inciso A. En la número 4,
determina esta operación de conjuntos, la intersección de A, B y C, dado estos conjuntos especificados de esa forma como tenemos en la pregunta número 4. Bueno, entonces vamos a ver la intersección, ¿no? Puedes ver aquí mismo. Primero la intersección de A con B. ¿Qué elementos tienen en común A y B? Vamos a marcarlos, el 2 y el número 4, ¿no? Así que de aquí puedo decir la intersección de A con B, me da el conjunto formado por el 2 y el 4. Ahora, ¿qué elementos hay en común de este conjunto con el C? Que tiene 1, 3, 5 y 7. Bueno, como puedes observar, no hay ningún elemento en común y por lo tanto, pues la intersección de esto carece de elementos o es el conjunto vacío, como dice el inciso C, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta número 5, donde dice, dado los conjuntos que ves aquí, A, B, C y el conjunto universal U, determina la operación que están pues, requiriendo de ti. Entonces vamos aquí por partes. Vamos a obtener primero la diferencia de A menos B. Y esta diferencia pues la podemos hacer directamente aquí, todavía sin necesidad de un diagrama de Venn. Simplemente sabiendo qué es la diferencia de conjuntos, el que está en todos los elementos del primer conjunto exclusivamente, pero ninguno del segundo conjunto, como vemos en ese tema. Entonces, vamos a ver, A está en el conjunto A, pero también está en B, y no debe de estar en B. Lo mismo no B, entonces ese sí entra. ¿Por qué? B se encuentra en A, pero no está en el conjunto B, ¿no? Entonces, B minúscula sí entra en esa diferencia. C también cumple con ese requisito, está en A, pero no en B. D ya no, porque está en A, pero también está en D, lo mismo en E. Y F está en A, pero no está en B. Entonces F es parte de la diferencia de estos dos conjuntos. Muy bien, ahora puedo hacer la intersección con el conjunto C. En intersección con el conjunto C, vamos a ver a qué será igual esto. Bueno, el conjunto C son estos tres elementos. Vamos a anotarlos aquí, si quieren una vez. A, E y M. Bueno, en la intersección entonces son los elementos en común entre ambos conjuntos. ¿Qué elementos en común tienen estos dos conjuntos? Como puedes ver, ningún elemento, o sea que esta parte, pues realmente nos lleva al conjunto vacío una vez más, que es el inciso A entonces. ¿De acuerdo? Y listo, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sabes? Operaciones con conjuntos, pues obviamente esto es mucho más rápido y lo puedes hacer fácilmente. Ahora, en la pregunta número 6 dice, relaciona el diagrama de Venn con la expresión de conjuntos que le corresponde. Bueno, el primer diagrama de Venn, si tú lo ves ahí en tu guía, tenla a la mano, tiene los dos conjuntos sombreados, A y B, entonces eso representa la unión, que es la letra C. Uno va con C. Luego 2 está sombreado lo de afuera, que es el complemento de la unión, es decir, lo que tienes en el inciso D de dado, A unión B complemento de eso. El número 3 es la letra B, donde vamos a tener aquí la intersección de esos dos conjuntos A y B, donde son comunes en B. Y al final la diferencia simétrica. Al relacionar correctamente esto, llegas al inciso E. Luego, en la número 7, especifica la intersección de los conjuntos A y B. ¿Qué elementos tienen en común? Observa la lista, W, X y Z, son elementos comunes, como nos dice el inciso B. Luego en la pregunta número 8, tenemos una fiesta donde hay 3 sabores de pastel, chocolate, fresa e imposible. Representa el diagrama de Venn que corresponde a los que prefieren comer chocolate o fresa, pero no el imposible.
Bueno, eso está en el inciso A, que también es igual que el inciso B. O sea, los dos diagramas de Venn en la inciso A y B son el mismo. Bueno, ahí hay un error de impresión, ¿no? Dos respuestas correctas, pero es la región que tiene chocolate y fresa, pero la región del imposible no se toca, ¿de acuerdo? Todo esto pues lo hemos visto con buen detalle en esos videos, en esos tutoriales, para que los veas si es necesario. Luego en la pregunta número 9, especificar la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver esto. Y pues aquí ya tenemos la información anotada. La diferencia simétrica, recuerda, se define como los que están en A o en B, pero no en ambos. Es decir, no en la intersección, ¿no? Ese es el diagrama de Venn de la diferencia simétrica de conjuntos. Entonces, vamos a quitar o vamos a excluir la parte de la intersección. Vamos a excluir los elementos comunes. ¿Qué elementos comunes tienen el conjunto A y el conjunto B? Vamos a ver. El 4 y el 5, ¿no? Son los elementos comunes. Esos elementos comunes que están aquí en la intersección, 4 y 5, son los que no se deben de tomar, ¿verdad? Por eso no está sombreada la región. Y así entonces la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos va a ser, yendo en orden, 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Y ahí está resuelto la diferencia simétrica de esos dos conjuntos, que es el inciso B. Listo, pasamos a la que sigue, número 10. Es el conjunto A que tienes definido ahí, F, G y H. F, G, H y, calcular la cardinalidad del conjunto potencia de A. Bueno, entonces el conjunto potencia, como también vemos en ese tema, en ese tutorial, va a ser establecido rápidamente con esta operación. 2. Nos piden la cardinalidad del conjunto potencia es la cardinalidad de el conjunto A elevado a su propia cardinalidad. Es decir, aquí, perdón, es 2. No olviden lo que dije, el 2 va aquí. Es igual a 2 elevado a la cardinalidad del conjunto A. ¿Qué cardinalidad tiene este conjunto A? O sea, ¿cuántos elementos tiene? 4 elementos. Entonces 2 a la cuarta es igual a 16. Y esa es la cardinalidad del conjunto potencia que ven allí. En este caso el inciso C. Aunque la hoja de respuesta marca el inciso D, esto es incorrecto porque el 32 sería 2 a la quinta. Eso es si tuviera 5 elementos, entonces sí, estaría formado por 32 elementos el conjunto potencia que tienes en la pregunta. Entonces hay un error ahí, ¿de acuerdo? Si necesitan, bueno, repasar esto que es el conjunto potencia, todo eso ya está en los videos que he subido estos días anteriores al canal. Vamos entonces a la pregunta número 11, donde se nos está pidiendo realizar esta operación, dado los conjuntos A, B y C que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a efectuarlo. Primeramente comienza por lo que está entre paréntesis. B intersección con C. La intersección son los elementos comunes de B y C. Vamos a comparar estos dos conjuntos, B y C. ¿Qué elementos tienen en común? El 1 está en ambos. El 3 solo está en B, pero no en C. El 2 solo está en C, pero no en B. El 7 solo está en B. Y el 8 es un elemento también común porque está en ambos. Así que la intersección es 1 y 8. Y esta parte. Ahora, este conjunto hay que unirlo con A. Vamos a escribir aquí la unión.
A en unión con esta intersección de B y C, sustituyendo el conjunto A, que lo tienes aquí anotado, C1 y 2, en unión con esta intersección que acabamos de obtener, que es 1,8. Entonces, en la unión que tomamos, tanto elementos de un conjunto como del otro, los que se repiten solo los pones una vez. 0, el 1 que se repite, solo lo pones una vez, el 2 y el 8. Y así entonces llego a la respuesta que viene aquí como el inciso D, ¿no? Como puedes tú verificar. Y entonces podemos continuar con la siguiente pregunta, la número 12, donde ya pasamos a otro tema. El tema que se aborda a partir de la pregunta 12 es el de técnicas o métodos de conteo. Bueno, aquí primeramente pues me falta subir el video en el canal sobre la clase de este tema, lo cual estará en muy poco tiempo, ya sea hoy mismo o mañana. Pero vamos a ir resolviendo al menos unas 3 o 4 preguntas. Dice, las espacio se emplean para describir el número de formas posibles de seleccionar R objetos de un total de N, sin importar en qué orden se elijan. Bueno, eso define lo que son las combinaciones, el inciso D de dedo. Ya veremos más a detalle cómo se emplean, cómo se trabajan las combinaciones, pero esa es su definición. Luego en la número 13, bueno, ya vamos a empezar a hacer un cálculo precisamente usando la fórmula de combinaciones. Pero para esto pues tengo que borrar el pizarrón antes. Y entonces la pregunta 13 nos dice pues calcular el número de arreglos, ¿no? O cuántas formas se pueden acomodar un grupo de 5 personas en 4 asientos, considerando que no importa el orden, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas opciones allí. Múltiples, vamos a ver cuál es la correcta y por qué. Entonces tenemos 5 personas en 4 asientos, ¿no? 4 lugares aquí he dibujado. No importa el orden en cómo se sienten. Es decir, aquí puede estar la persona 1, la persona 2, la persona, si les ponemos un número para distinguirlas, la persona 5 y la persona 3, ¿no? Por ejemplo. Otro arreglo u otra forma de acomodarse sería que la persona 3 ahora vaya en primer asiento. Ahora puedes incluir a la persona 4 incluso, que en el arreglo anterior no la tomamos, la persona 2 y la persona 1, ¿no? Y así sucesivamente. Estamos acomodando a 5 personas en 4 asientos. Obviamente que una siempre va a quedar sin lugar, ¿no? Sin asiento. Bueno, ahí que vamos a utilizar lo que se llama una técnica de conteo, la combinación. Las combinaciones, como vimos en la pregunta anterior, se definen como el número de arreglos de n elementos tomados de R en R, sin importar el orden. Entonces, ¿cuántas combinaciones, cuántas formas se pueden sentar estas 5 personas sin importar el orden, ¿no? Obviamente, si yo aquí, por ejemplo, en vez de 4, hubiera puesto a la persona 5, este arreglo y sería equivalente porque, ¿qué dice aquí? No importa el orden, ¿verdad? Son las mismas personas. Tienen que ser entonces diferentes personas para que esto sea válido. El número de combinaciones se calcula con esta fórmula, que se va a leer número de combinaciones de n elementos o n objetos tomados de R en R. Eso es lo que significa la n, el número de objetos o elementos que tú estás tomando, en este caso 5 personas. Vamos a calcular el número de combinaciones posibles, porque no importa el orden, de 5 personas tomadas de R en R, en este caso sentándose en 4 asientos, tomándolas de 4 en 4 a la vez. Por eso entonces queda así, número de combinaciones de 5 personas tomadas de 4 en 4 sucesivamente.
Va a ser igual a n factorial. Aquí entonces n ya queda como 5 y r vale 4. 5 factorial. Ese es el símbolo de factorial, el signo de admiración entre r factorial, que en este caso r es 4, 4 factorial, por n menos r factorial, o sea, 5 menos 4 factorial. 5 menos 4 es 1. Queda 5 factorial entre 4 factorial por 1 factorial. Bueno, ¿qué es el factorial de un número, no? El factorial del número, si no has visto eso, en álgebra o aquí mismo en probabilidad o estadística, vamos a ponerlo con un número ahorita para hacerlo más fácil. Por ejemplo, 3 factorial. ¿Qué significa 3 factorial? Sí, muy sencillo, simplemente vas a multiplicar el número 3 por 2 y por 1. Es decir, desde el número que tienes aquí hacia el 1 consecutivamente. Si fuera 5 factorial como aquí, entonces vamos a tener que 5, esto va a ser igual a 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, dividido entre 4 factorial, que sería entonces igual 4 por 3, por 2 y por 1. Y 1 factorial pues solamente quedaría el 1. Ya no lo voy a anotar, multiplicar por 1 no afecta nada. Obviamente porque el orden de los factores también no importa, ¿no? Y factores repetidos arriba y abajo se cancelan, así que todo esto es común. El numerador y denominador lo cancelamos y solamente nos queda como resultado el número 5. Entonces ahí está el número de combinaciones posibles, sí, o sea, número de arreglos o de formas en cómo se pueden acomodar estas personas sin importar el orden, como ya explicamos, es igual a 5, el inciso A. 5 combinaciones posibles. Ahora vamos con la pregunta 14. Se nos pide el número de ordenamientos distintos que se pueden formar empleando las letras de la palabra patata. Bueno, aquí vamos a utilizar un concepto diferente, porque aquí el orden sí importa. Cuando nos habla de ordenamientos, ahora sí, el orden sí importa. Por ejemplo, estas letras podríamos tomar este arreglo, ¿verdad? Ahí están las 3 A's que hay, me faltaría otra T, 2 T's y una letra P. Ese ya sería aunque no, obviamente no tiene ningún significado, pero es una palabra diferente. Si hacemos otro arreglo, es diferente al anterior, el orden sí importa. Y así no sucesivamente. Estos son los ordenamientos, o también se les llaman permutaciones. Una permutación es un arreglo ordenado, un arreglo donde cada elemento, según cómo se acomode, va a importar el orden y por lo tanto va a tener, como aquí en las palabras, diferentes sonidos, ¿no? Diferente significado, o mejor dicho, pues diferente forma de leerse. Vamos a utilizar ordenamiento o permutación de n objetos, o n elementos, con cada clases indistinguibles. Cada clases, aquí están las cada clases, tomado de R en R, pero en diferentes clases. Es decir, aquí R1, vamos a borrar esto para poder escribir bien. Aquí R1 es el primer objeto que tienes, que sería la primera letra, ¿no? Este sería R1. ¿Cuántas veces se repite R1? Pues solamente una vez. La letra P solo se repite una vez. Siguiente clase de letra, en este caso la letra A, se repite 3 veces en la palabra patata. Entonces R2 vale 3. ¿Sale? Dijimos, este es para la letra P. Esto es para la letra A. Y hay una tercera clase de objeto o elemento que es la letra T. ¿Cuántas veces está la T? 2 veces.
Ahí están las K clases, en este caso K vale 3, hay 3 tipos de elementos distintos, 3 letras diferentes. Así que eso es lo que vamos a tener que aplicar aquí, que se están pues, repitiendo, ¿no? Así, en la fórmula, el número de ordenamientos de n objetos, ¿cuántos objetos tengo en total? ¿Cuántas letras tiene en total la palabra patata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es el número de ordenamientos de 6 elementos en total, pero que están divididos en K clases, en este caso 3 clases de letras diferentes. ¿Cuántas? Vamos a sustituir R1 aquí, R1 vale 1, R2 vale 3, y R3 vale 2. Ahí quedaría. Sustituimos igualmente estos valores ya en la fórmula. N factorial, N es 6 factorial. Y abajo R1 que es 1 factorial por 3 factorial, que es el valor de R2, por R3 que vale, R3 factorial es 2 factorial. Y ahí está, ¿no? Tu operación. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros, pues es calcular los factoriales y cancelar lo que se pueda cancelar, ¿no? Para simplificar el cálculo. Entonces va a ser 6 por 5, por 4, por 3 y por 2, ¿no? Vamos a dejarlo hasta el 2, ya que el 1 no afecta en nada, ni multiplicarlo, ni dividirlo. Abajo 1 factorial es 1, no lo vamos a anotar, ya no es necesario. 3 factorial, 3 por 2, ya sin el 1 igual le podemos quitar el 1, ¿no? A la definición de factorial si quieres, para hacerlo más fácil en tus cálculos. Y esto multiplicado por el 2 factorial, que es 2 por 1 o 2 nada más. Bueno, entonces fíjate, aquí voy a cancelar el 3 con este 3. 2 por 2 es 4. Lo cancelo con el 4 que está arriba. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? 6 por 5, 30. Y 30 por el 2 que nos sobrevive son 60. Entonces esto es igual a 60 ordenamientos distintos que se pueden formar con estas letras de la palabra patata. Y entonces así llegamos por esta razón al inciso B de bueno, que es la respuesta que también nos marca por acá atrás la guía, en este caso. ¿De acuerdo? Y ahora podemos pasar a la pregunta número 15. Calcula el número de cifras con 3 dígitos que se pueden formar con estos números 2, 3, 4 y 5. Si se permite la repetición, ¿verdad? Estos números. O sea, ¿cómo es esto? Vamos a entender qué te están pidiendo. Número de cifras. En las cifras, a ver, pregunta, ¿importa el orden o no importa el orden? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, si yo tomo directamente esos números, formo la cifra 234. Pero con esos mismos números, bueno, con estos mismos números puedo formar esta cifra. 324. Y 324 no es lo mismo que 234, ¿no? Ahora si incluimos también al 5, pero como tienen que ser tomando tres dígitos, entonces podría ser 5, 2 y 4, ¿no? 524, etcétera, etcétera, ¿no? Como puedes ver, hay muchísimas posibilidades de formar cifras con 3 dígitos, ¿de acuerdo? Tomando esos 4 números, el orden sí importa. Como el orden importa, y aparte dice, se permite la repetición, ojo, se permite la repetición. O sea, aquí también va a haber cifras de este estilo. Se repite el 2, ¿no? Que es uno de mis dígitos que puedo usar, 223. O incluso se puede repetir las 3 veces, 222, ¿de acuerdo? Entonces también hay que incluir esas cantidades. Aquí vamos a tener lo que es el concepto de ordenación o permutación con repetición, porque se permite la repetición, se permite que estos elementos o objetos se puedan elegir más de una vez.
acuerdo? Incluso hasta 3 veces en este caso. Así que para hallar todos estos posibles arreglos, vamos a utilizar simplemente esta fórmula que tienes en el pizarrón. Te la vas a aprender de memoria, obviamente, al igual que las que ya están encerradas en rojo, que ya ocupamos. El número de ordenaciones o permutaciones de n objetos. ¿Cuántos objetos tengo aquí? Son estos dígitos. 4 objetos. Tomados de R en R. O sea, tomados de cuántos dígitos. Dice el problema de 3, ¿no? Como ya dijimos. Tomados de 3 en 3. Y se permite la repetición. Ordenación. Entonces se lee así. La ordenación con repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3. En este caso va a ser igual a n a la r. N vale 4, r vale 3, 4 al cubo, ¿sí? Entonces 4 por 4, 16. Y 16 por 4 es igual a 64. Permutaciones con repetición. 64, perdón. 64 cifras distintas de 3 dígitos con estos 4 números, permitiendo que se repitan, como ya dijimos, ¿de acuerdo? Ahí termina. Entonces, la fórmula del cálculo es sencillo. Lo que tenemos que comprender, entender bien, es el concepto de la permutación con repetición. Vamos a ver una más, la 16. Tenemos que se van a acomodar. ¿De cuántas formas se pueden acomodar o asignar 5 asientos a un total de 8 personas? Muy bien, ahora este problema tiene la diferencia con el 13, de que en el 13 te especifican que no importa el orden. ¿De acuerdo? Aquí dice claramente, no importa el orden cómo se sienten las personas. Pero aquí, al no especificar, sí importa el orden cómo se vayan a sentar las personas, ya que cada persona es única e irrepetible, ¿no? Entonces, como tú asignes estos 5 asientos, les vamos a poner ese orden, ¿no? Y entonces vamos a suponer que cada persona, igual para identificarla más fácil, le ponemos un número en una etiqueta, y entonces llega la persona 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Esa sería la primera opción, así evidente. Llegan y se sientan en ese mismo orden, pero pues ahí puede ser cualquier otro orden. Ahora puede sentarse la persona 3, luego la 5, la 7, luego la persona 8 y la persona 4. En otro arreglo al azar que entren y se acomoden, ahora puede la primera persona ser la número 8 en su etiqueta, la 7, la 5, la 1, la 2. Y así sucesivamente. ¿Cuántos arreglos, cuántas permutaciones u ordenaciones? Esta se llama permutación u ordenación simple, o sea, sin repetición, porque las personas pues ya aquí no se repiten, cada una de ellas es diferente y cada una de ellas solo puede ocupar un asiento a la vez. Entonces entra el concepto de permutación simple. ¿Cuántos arreglos, cuántas permutaciones se pueden obtener en total, ¿no? De este estilo. Para no hacer todo esto muy largo, porque lo va a hacer así, vamos a ocupar esta definición, esta fórmula. El número de ordenaciones de n elementos, ¿cuántas personas tengo? 8. Tomadas, o cada cuántas van a estar pasando a sentarse, 5. Tomadas de 5 en 5, tomadas de 5 a la vez, va a ser igual, entonces de acuerdo a la fórmula, n factorial, 8 factorial, sobre n menos r factorial, 8 menos 5 factorial. Desarrollo los factoriales, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 y por 2. Y abajo 8 menos 5 es 3, 3 factorial, o sea 3 por 2, que se va a cancelar aquí 3 por 2. Y si nosotros hacemos esta multiplicación en la parte de arriba, vamos a llegar a un número bastante
pues elevado, y este número al que tenemos que llegar es el 6720, que es el inciso C. 6720 arreglos o permutaciones de esas 8 personas en 5 asientos vamos a tener. Imagínense, ¿no? Cuando íbamos a acabar de ese diagrama, más de 6700 arreglos, permutaciones, pues obviamente que no. Afortunadamente contamos con estos métodos o técnicas de conteo. Entonces terminamos aquí la primera parte de probabilidad y estadística del examen de Politécnico de la Guía Oficial. Hay que pues estudiar bastante bien este tema, sobre todo si ustedes no lo han visto en la escuela nunca, ¿sí? Porque hay muchos planes de estudio de las preparatorias o del sistema donde ustedes estén estudiando, no incluye esta materia. Por eso es que también en el canal, como apoyo a ustedes, estoy desarrollando el tema desde cero. Les agradezco mucho su atención. Si conoces amigos que les pueda ayudar este material, que presenten sus exámenes también este año, compártelo. Te lo voy a agradecer mucho. Y entonces, hasta la próxima.